Hola, mi nombre es Mirna Rivas García, estamos aquí en clases Magna UTEL. Hoy vamos a presentar la historia del cine en México. Me da muchísimo gusto que todos nos estén sintonizando. Por favor, esta es una serie que está haciendo cada semana la universidad para que todos ustedes ingresen y aprendan de diferentes temas. Hoy vamos a ver la historia del cine en México y bueno, pues sin más preámbulo quiero decirles que todo lo que voy a decir aquí es una cuestión un poco sintética de todo lo que se puede decir del cine en México porque es mucho y la historia nos da mucha oportunidad de analizarla poco a poco. Bueno, pues nuestra historia comienza el 28 de diciembre de 1895 y bueno, es cuando se crea el cinematógrafo, que vino a revolucionar todos los medios de comunicación. Entonces, pues se trataba de un invento diseñado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, y la primera exhibición la tuvimos en el Gran Café de París. Bueno, en esta primera exhibición tenían lo que se conoce como pequeños fragmentos que los hermanos Lumière habían grabado poco a poco con su aparato pues como una cámara como la que conocemos. Claro, la nuestra es pequeñita, pero la que ellos tenían era más o menos así, que todo el mundo la ha visto en fotografías con su tripié. Bueno, los primeros trabajos, los más famosos que tenemos ahorita en la actualidad, es la salida de los obreros de una fábrica, la llegada a una estación de un tren, que ustedes van a poder ver en la presentación, donde dice cinematógrafo, cómo el tren va entrando. Eso era los primeros trabajos, y pues como ven son movimientos que actuaban como, son pequeños fragmentos que los hermanos grababan, pero era de la vida cotidiana, nada que pudiera ser con un guión ni nada, sino ellos querían poner en estas imágenes cosas de la vida cotidiana. Y este primer cine documental que vemos es más o menos a manera de documental, ¿sí? Bueno, lo que los hermanos Lumière querían con este primer cinematógrafo fue una fidelidad de movimiento y de la realidad, tanto así que, bueno, la historia o las crónicas de la época dicen que la primera vez que los hermanos Lumière pasaron en un público general la llegada del tren, que ustedes pueden ver en pantalla, pues causó un auténtico pánico entre los espectadores de la función, y pues algunos, al ver la realidad de este movimiento, que nunca habían visto una imagen en movimiento, pues salieron huyendo de ese lugar en donde se encontraban, porque creían que el tren iba a salir de la pantalla. Bueno, el primer cinematógrafo de los hermanos Lumière fueron a varias latitudes corresponsales, por así decirlo, a presentar estas imágenes en movimiento en varias latitudes del planeta. Obviamente, llegó a nuestro país al año siguiente. Recordemos, durante el Porfiriato, recordemos que Porfirio Díaz era un seguidor de la cultura francesa, y pues bueno, trajo el cinematógrafo. Los hermanos que llegaron aquí a representar a los Lumière fueron Fernand von Bernan y Gabriel Beire, en 6 de agosto de 1896. La primera función que se hizo aquí en nuestro país se dio en el Castillo de Chapultepec. Estuvo dedicada sobre todo al general Díaz y a su familia, y no fue hasta el 14 de agosto en la calle Plateros, en donde en ese tiempo se encontraba la Bolsa Mexicana de Valores, que pues se generó una presentación para todo el público en general, no solo ya para la familia Díaz. Bueno, obviamente al ser una cuestión tan revolucionaria, una cuestión tan nueva, pues todo generó que mucha gente pudiera ver y se apilara en varios lugares para encontrar. En un primer momento, los teatros fueron los que sirvieron como instalaciones para el cinematógrafo. O sea, en los teatros se instalaron los cinematógrafos, y entonces lo que ocurría era que
hacían funciones de teatro o hacían funciones de canto o hacían recitales, y al final al público le regalaban un pequeño fragmento de estas imágenes de movimiento que nos trajo el cinematógrafo. Entonces, pues así fue como llegaron, y en nuestro país, por ejemplo, se plasmaron o se dieron, por ejemplo, filminas como El sombrerero cómico, Los campos elíseos en París, Bañadores en el mar, Disgusto de niños, Montañas rusas, Llegada del tren, La pesca del bebé, El acuario, Campesinos quemando hierbas. Por ejemplo, así de cuestiones políticas, tenemos El embajador de Francia cuando fue coronado. Entonces, pues ya, estas imágenes en movimiento que nos trajo el cinematógrafo a nuestro país, recordemos una vez más que eran imágenes de la vida cotidiana y duraban de 40 a 60 segundos. Obviamente, pues no es muy duradero como ahora las películas que duran 1 hora y media o 2 horas. Aquí duraban 40 a 60 segundos y la gente fascinada con lo que veía porque era una imagen en movimiento. Bueno, después, todavía en el Porfiriato, el cinematógrafo hubo varios cineastas, por ejemplo Salvador Toscano o Enrique Rosas, que fueron los pioneros del cine en México. Por ejemplo, Salvador Toscano, que es el que ustedes están viendo en pantalla, abrió en 1898 la primera sala pública de exhibición en nuestro país, llamado el Cinematógrafo Lumière, pues en honor a los hermanos Lumière, creadores de toda esta nuevo medio, por así decirlo, de comunicación. Posteriormente, Salvador Toscano abriría este mismo cine, le cambiaría el nombre al Salón Rojo, ¿sí? Cuando llegó el cine al Porfiriato, se instauraron de primer momento 22 locales en donde estaban los cinematógrafos, muchas veces, como ya les dije, en teatros, pero por ejemplo a veces mucha gente no podía ir a estos teatros porque eran un poco caros. Entonces los ponían en carpas, las imágenes en movimiento las ponían en carpas que eran como ambulantes. Por ejemplo, ahora que vamos, no sé, algo así como el circo, que van y montan su show y al final pues ya. También encontramos, por ejemplo, que hay pequeños, por así decirlo, jacalitos o espacios en donde nada más se necesitaba una pared para plasmar lo que era el cinematógrafo, ¿no? El personaje Salvador Toscano que tenemos aquí en la pantalla fue uno de los primeros que realizó cintas mexicanas, por ejemplo, creando Don Juan Tenorio, un argumento similar a Don Juan Tenorio. Recordemos que eran muy pequeños fragmentos, todavía el cine era mudo, entonces no había sonido, entonces todo esto era movimiento, imágenes en movimiento. También este mismo personaje llegó a grabar una pequeña cinta que se llamaba Memorias de un Mexicano, que es como lo más importante que podríamos decir de este personaje. Después tenemos a Enrique Rosas, que empezó él a crear vistas propiamente mexicanas, a lo que se le conoce en este periodo como vistas, y tuvieron, por ejemplo, estas vistas tuvieron características principales, por ejemplo, que iban en torno a sucesos reales de la vida cotidiana, pero sobre todo se centraron en la Ciudad de México, una ciudad que ahorita en este momento en el Porfiriato estaba plasmada del afrancesamiento. Entonces era ver qué tan civiles, por así decirlo, era la vida cotidiana citadina de una ciudad que estaba entrando, por así decirlo, a la modernidad. Bueno, entonces en este periodo estas vistas, a diferencia de las que vimos con los hermanos Lumière, que hablaban, por ejemplo, como les dije, de la entrada de obreros a fábricas, o por ejemplo del cine, del tren en movimiento, aquí Enrique Rosa, sus vistas giraban sobre todo en la aristocracia de la época, los grandes personajes, las grandes señoras, las grandes fiestas, los grandes carruajes, los grandes vestidos, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿por qué? Esto simplemente era porque la gente que pagaba en los teatros para ver estas vistas, pues eran la misma gente que se quería ver retratada en esta vista. Una gente de la aristocracia pues no le iba a llamar mucho la atención pues ver a obreros y campesinos retratados en estas vistas. Sin embargo, pues habría que esperar un poquito de tiempo para ver a obreros y campesinos en la vista, un poquitito de tiempo porque ya la Revolución Mexicana se encontraba a la vuelta de la esquina, en donde se iba a cambiar toda la estructura, o se iba a intentar cambiar toda la estructura social. Bueno, en el Porfiriato tuvimos, por así decirlo, en nuestro país la suerte que nuestro regente en ese momento, Porfirio Díaz, le encantó el cinematógrafo y entonces difundió esta nueva adquisición para cubrir sus propios sucesos presidenciales. Sirvió como una propaganda del régimen, en donde se ponían en estas pequeñas vistas protocolos oficiales de Díaz con su esposa, Díaz abriendo el ferrocarril, Díaz montando a caballo. O sea, él era el protagonista de estas propias películas, de sus propias películas. Entonces vemos que, por ejemplo, hay una vista muy famosa que todavía algunos lo pueden ver si lo buscan en internet, que se llama El General Díaz a caballo por Chapultepec. La vista, brevemente, es el general Díaz pues montando a caballo por todo Chapultepec y pues bueno, las crónicas dicen que esta vista de Díaz por Chapultepec duró casi un año en cartelera, o sea, fue un éxito rotundo en este periodo. Entonces pues así es las vistas en el periodo porfiriano. Entrando ya a la guerra pues siempre va a llevar un cambio en la estructura de toda la sociedad, ¿no? La Primera Guerra Mundial hizo escollos en todos los países que en ese momento eran la hegemonía, por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, trajo pobreza, trajo desolación, y pues el cine y las vistas y las nuevas producciones pues también se vieron mermadas, porque pues poco a poco se fueron disminuyendo las producciones de la vista. Entonces pues tenemos la Primera Guerra Mundial en el exterior y en el interior vivimos lo que se conoce como la Revolución Mexicana, que pues bueno, yo creo que nuestro auditorio estará familiarizado con este periodo, en donde se trata de quitar el régimen de Díaz, instaurar uno nuevo. Tenemos varios sucesos de gobierno, empezamos con Madero. Entonces en este periodo también los nuevos gobiernos o los nuevos sucesos utilizaron también las vistas y el cine como un medio de propaganda, de difundir en cada evento que pudieran cuál era por así decirlo, el que generara más vistas era el que mayor creía que con esto podía tener aceptación del público. Entonces, en este periodo, las vistas, como ya les dije, las vistas continuaron. En nuestro país, una vista muy célebre, por ejemplo, era las bienvenidas de Madero a la ciudad, en donde Madero entra a la ciudad y todo mundo es feliz de su entrada, moviéndose, aplaudiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la primera película, por así decirlo, que tenemos de la Revolución se anunció el 25 de mayo de 1911 y en esta película mostraba los tratados de Ciudad Juárez. En las imágenes, en esta imagen de Tratado de Ciudad Juárez, podemos ver a Madero, a Orozco, a Villa, que están en esa vista, generando, por así decirlo, el acuerdo. Y entonces periódicos que celebraran, por ejemplo, que existiera esta vista y que se pasara en otros lugares de México, por ejemplo, como El Mundo Ilustrado, dijeron que el momento en que se transmitían las vistas, por ejemplo, en la Ciudad de México del Tratado de la Ciudad Juárez, en la presentación del filme hubo llenos y el público se emocionaba viendo a Madero y a Villa en un mismo lugar y aplaudían cuando pasaban, aplaudían eufóricos porque estaban los comandantes de la Revolución ahí reunidos, ¿no?
Entonces, también en las vistas podemos ver pequeños fragmentos de la guerra. Es importante aquí mencionar que muchos historiadores llaman a este periodo de la Revolución Mexicana un periodo del cine nómada. ¿A qué me refiero con esto? No había estudios fílmicos como posteriormente vamos a tener cuando se instauran los estudios Churubusco, sino la gente que tenía su equipo iba a un lugar a donde estaba la guerra, iba y grababa, producía la vista, la distribuía, iba a otro lugar y lo grababa. O sea, por eso se le conoce como cine nómada. Entonces, en este periodo, en el periodo de transición de la guerra, de la Revolución Mexicana a lo que posteriormente vamos a llamar como la época en donde se acaba la revolución y empieza un nuevo régimen con un partido hegemónico, empezó a gestarse las primeras casas productoras. Una de ellas fue Azteca Films, de Enrique Rosas, que fue ya el primer personaje que mencionamos con anterioridad, y Pablo González. Y solo en 1917 esta casa productora llamada Azteca Films filmará 5 largometrajes, ¿no? Entonces, como ya les comenté, la distribución de las películas generaba en 1 o 2 personas, la que la filmaba, la que la producía y la que la distribuía. No había así una gran producción como ahorita, como en nuestros días hay. El cine era nómada, el cine era un poco local, porque así como se filmaba, en donde se filmaba también se ponía. Entonces, terminada la Primera Guerra Mundial, sobre todo, y terminada o en tránsito nuestra Revolución Mexicana, el cine mundial generó un avance que vino a cambiar todo lo que conocemos de estas imágenes del movimiento, que son las vistas, que es el sonido. El sonido aparece en las películas transformándolo, y las primeras películas, la primera película es The Singing Fool, interpretada por Ol Johnson, que se estrena el 23 de mayo de 1929. En México, por ejemplo, los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez, junto a la Nacional Productora de Películas, bueno, trajeron las primeras películas con sonido en México. Entonces, estos hermanos, junto con la productora nacional, hicieron una inversión para generar esta nueva tecnología en nuestro país, y para hacer la primera película contrataron al director español Antonio Moreno para hacer la edición sonora de la película Santa, que es un remake, por así decirlo, de la novela que tiene este mismo nombre, que gira alrededor de una mujer que es desdichada, por así decirlo, y sale en 1931 esta película que en verdad se la recomiendo, que se llama pues Santa. Bueno, hasta aquí quiero que recordemos que el cine del cine sonoro causó muchas controversias. Por ejemplo, hay periódicos o cronistas o cuestiones que dicen que, por ejemplo, personajes tan emblemáticos del cine en este periodo que no estaban a favor del cine hablado. Por ejemplo, Chaplin, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el cine, el sonido en el cine, él dijo que él prefería hacer un mudo, un mudo en sus películas que hablar en ellas. Ya después él hizo una gran película que se llama El Gran Dictador, en donde se avienta un discurso magnífico. Bueno, entonces también quisiera mencionarles que en nuestro país el cine tuvo mucha aceptación y fue muy importante, y ahorita quisiera hacer un pequeño espacio para las preguntas, si tienen algunas preguntas en nuestro foro, para ingresar a lo que es el cine nacional, para ingresar ya al cine nacional. Bueno, nuestra primer pregunta, disculpen ya,
pura película, perdón, dice, ¿cómo se puede analizar el cine desde las ciencias sociales? Bueno, esta es una pregunta muy buena, porque siempre creemos que el cine es solo para divertir y pues no, también nos puede mostrar, por ejemplo, desde mi ámbito, la historia ve al cine como un reflejo de la sociedad. ¿Qué me refiero con esto? Como vimos en las vistas, en Porfirio Díaz podíamos ver lo que era, podíamos ver a Porfirio Díaz, podíamos ver cosas de la vida cotidiana. Ya cuando empiezan películas más producidas, por así decirlo, como las películas que vamos a ver posteriormente del cine de oro, estas también reflejan la sociedad, reflejan sus costumbres, reflejan sus valores, reflejan, por ejemplo, las cuestiones de vida cotidiana. Entonces, el cine nos sirve para conocer sobre todo el periodo en el que fueron hechos. Ninguna película, aunque sea de ciencia ficción, va a escaparse de la realidad que le emite. Entonces, no puede, por ejemplo, si en ese momento no se conocía algo, por ejemplo, no lo van a poner. ¿A qué me refiero con esto? O sea, aunque sea de ciencia ficción, una película si no sé, en 1950, ciencia ficción, querían hacer algo futurista, pues no iban a poner, por ejemplo, laptops porque no las conocían. Ellas parten de su imaginario que creen que va a ser el futuro. Entonces, siempre recordemos que el cine sirve para reflejar su realidad, la realidad que la emite. Bueno, la segunda pregunta es, durante el Porfiriato, ¿todas las clases sociales se juntaban para contemplar las películas en un solo teatro? En un principio sí, pero posteriormente las clases más privilegiadas iban a ver sus películas en establecimientos, como les dije, teatros, en donde instalaban los cinematógrafos, y las clases, por así decirlo, más populares iban a pequeñas carpas ambulantes o incluso paredes en donde se transmitían estas vistas. Entonces, si quieren, dejamos para posterior otras preguntas. Bueno, rumbo al cine nacional. Como yo aquí se los marco a lo mejor muy esquemático, y lo hago con la intención de que entiendan todo el proceso que lleva el cine en México. Sin embargo, esto no, o sea, la historia no es tan cuadrada. O sea, yo aquí les estoy diciendo las pautas, ustedes pueden saber más, hay mucha bibliografía al respecto, y pues pueden bien darse una leída del cine en nuestro país. Se ha escrito mucho. Bueno, rumbo al cine nacional, es muy importante ver las causas externas que generaron, por así decirlo, un boom en nuestro país. ¿Por qué es necesario ver las causas externas? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, con los países en guerra, los países en este momento pioneros, generaron que no se produciera, pues obviamente los países en guerra no van a producir la misma cantidad de películas. Entonces eso hizo que nuestro país, que en ese periodo estaba en un momento de estabilidad, generara su propia producción. Entonces, con el cine internacional decayendo, pues nuestro cine interno tuvo la oportunidad de generar su propio cine nacional. Las historias de nuestro cine son muy variadas. Por ejemplo, quiero recordarles que todo esto inicia con la película Santa, pero también hubo películas en este periodo de gran éxito, como El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande, que fueron muy importantes en nuestro país. El compadre, por ejemplo, Mendoza se filmó en el 33, Vámonos con Pancho Villa en el 35 y Allá en el Rancho Grande en el 36. Muchos historiadores que hacen cine nacional marcan el inicio de este cine nacional con la película Allá en el Rancho Grande, llevada en 1936. Bueno, nuestro cine nacional quiso hacer su propio argumento. Nosotros tenemos por ejemplo, si yo les digo a ustedes, auditorio, piensen, ¿qué piensan de las películas
que se hacen de Estados Unidos, ¿no? Pues me van a decir, son películas que siempre se hacen gloria del país estadounidense, ellos son los buenos, ellos son los héroes. Bueno, pues también nuestro México generó un argumento muy propio que se puede ver muy definido aquí en el cine nacional. Este cine nacional hizo que sus temáticas y su tratamiento simpatizara, o sea, la gente empezó a ir y religiosamente a juntar su dinero para ir a ver estos cines. ¿Por qué? Porque se veían reflejados en la pantalla grande, ¿no? Veían su vida o sus anhelos reflejados en la pantalla grande. Entonces, veían su sentir, sus tradiciones, la importancia de la familia, la importancia de la mamá, la importancia del amor, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vemos muchos temas. Recordemos que en este momento nuestro México era sobre todo un México rural, entonces pues vamos a ver un retrato de temas de rancherías, de rancheros, de estos ídolos mexicanos con su sombrero y sus bigotes, la visión de macho fuerte, macho bueno, y la visión de mamá sumisa, de mamá que hace todo por su familia. Pues bueno, lo vemos reflejado en esta sociedad que era, como por así decirlo, el status quo. Entonces recordemos que el cine nos refleja la sociedad que la está emitiendo. Bueno, ¿cuándo empieza, por así decirlo, esta época que se le conoce como cine de oro en nuestro país? Inicia, como ya les dije, con la película Allá en el Rancho Grande en los años 30 y se termina hasta los 60, en donde vamos a ver otras cuestiones más adelante. Pasó, por así decirlo, por momentos muy importantes nuestro país en este momento a nivel nacional, pues como ya les dije, la gente iba religiosamente a ver sus películas, y es de destacarse que solo en este periodo se filmaban, unas fuentes nos dicen 90 películas y las máximas, otras nos dicen 122 películas solamente anualmente durante este periodo. Entonces vemos, por ejemplo, que se crean las temáticas, como ya les dije, comedias, rancheras, musicales, historias policíacas. Vemos a una clase media citadina que va en aumento y podemos ver poco a poco un país en vías de urbanización, pero también vemos el campo. Todavía no está todavía olvidado nuestro campo mexicano. Bueno, en las cuestiones internas quisiera destacar que nuestro presidente, el general Lázaro Cárdenas, expidió un decreto que fue muy importante para que el cine de oro progresara en nuestro país. El decreto decía que cada cine o cada sala en donde se exhibían las películas tenía la obligación de por lo menos exhibir una película mexicana cada mes. Sin duda, pues esto generó que todos los mismos locales en donde se exponían las películas mexicanas, pues buscaran más. Entonces la producción pues fue mucha y, como ya les comenté, llegó a de 90 a 120 películas al año. También en 1941 fue creado el Departamento de Supervisión Cinematográfica, que dependía de la Secretaría de Gobernación, y estos eran los encargados de prestar, por así decirlo, dinero a las casas productoras en cuanto los necesitaban. Entonces, pues el gobierno también fundó en 1945, se fundaron los estudios Churubusco. En este periodo vemos que el gobierno está muy metido en el cine, quiere que el cine nacional sea próspero, entonces hace cuestiones para que el cine, por así decirlo, salga avante. Entonces, es muy importante en este periodo el cine de oro, como ya les dije, las temáticas son muy importantes, pero también nuestro cine de oro se registró en este periodo
una generación muy importante de directores que hicieron cine en verdad de calidad, por ejemplo como Julio Bracho, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez y el famoso Emilio Indio Fernández. También pues existieron en este cine de oro lo que se le conoce como ídolos mexicanos, gente que, por así decirlo, el mexicano promedio se veía o veía anhelado en ellos. ¿Por qué? Porque reflejaban una manera, era un ídolo, sin vicios, sin una cuestión que vamos a ver un poco más adelante con el cine de ficheras. Bueno, tenemos por ejemplo en este momento actores que se arraigan en el alma popular. Tenemos a María Félix, a Pedro Armendáriz, a Fernando Soler, a Sara García, Dolores del Río, Marga López, Arturo Córdoba, Joaquín Perdavé, etcétera. Yo creo que todo nuestro auditorio, al menos una vez en su vida, o dos o tres, han visto una película de este periodo con estas imágenes que les estoy diciendo, con estos actores, por ejemplo María Félix o Pedro Infante o el mismo Cantinflas, ¿no? Es muy importante mencionar que las películas más recordadas en este periodo, por ejemplo, son Los Olvidados, María Candelaria, Doña Bárbara, Distinto Amanecer, títulos que ustedes pueden ver en pantalla y que pueden buscar, por ejemplo, en sus casas, en YouTube o pues en Mixo pueden comprar. Bueno, ya hice un comercial, pero bueno. Entonces, bueno, continuemos. Ya nuestro cine de oro, de las últimas películas que hizo, que son muy recordadas, fue la obra maestra Los Olvidados. Es un filme que ganó el mejor director en el Festival de Cannes en 1951 y habla sobre unos jóvenes marginados de la gran capital. Entonces, en este periodo, en la transición de cine de oro a lo que sigue, la lucha ciencia y cine, vamos a ver que ya se empiezan a olvidar un poco estas cuestiones de rancherías y ya empiezan a preocuparse qué pasaba en la ciudad en este momento, lo cual refleja, por así decirlo, lo que pasaba en nuestro México, en donde la gente estaba dejando el campo para venirse a migrar a la gran ciudad, sobre todo a la Ciudad de México. Bueno, lucha, cine y ciencia. Antes de empezar este periodo, vamos a otra vez a ver las circunstancias internacionales que estaban pasando en este momento, que influyeron en este tipo de películas. En este periodo, recordemos, se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, era el inicio de la Guerra Fría, en donde la ciencia y tecnología, los países en este periodo, los dos que estaban luchando, por ejemplo la URSS y Estados Unidos, estaban viendo quiénes tenían más avances tecnológicos, si los estadounidenses o los soviéticos. Entonces, pues, vemos las películas, por ejemplo, en Estados Unidos, en este periodo, en donde en Estados Unidos los rusos tienen muchos avances tecnológicos y, por ejemplo, el bueno siempre es el estadounidense en que va a salvar a toda la humanidad, ¿no? Bueno, pues en nuestra época también nosotros generamos una mezcla, por así decirlo, de lucha, cine y ciencia. Sin embargo, este tipo de películas también vamos a ver una sociedad muy polarizada, en donde vamos a ver a ricos y pobres, rurales y citadinos, modernos contra tradicionales, científicos y religiosos. Podemos ver, por ejemplo, en este periodo donde está una momia, está un padre y un luchador en una misma película sin ningún problema. O sea, vemos, por ejemplo, que estas películas, por así decirlo, de ciencia ficción también ponen un poco en juicio nuestra cuestión de seguir con nuestras propias tradiciones, por así decirlo, religiosas, ¿no?
Entonces, pues como les dije, el cine mexicano crea sus propios filmes de ciencia ficción que ponen la sociedad polarizada, y pues en este periodo tenemos nuestros grandes héroes, ¿sí? Mientras en Estados Unidos, por ejemplo, tenían héroes como Superman o no sé, o el Capitán América, nosotros teníamos a nuestro santo, a nuestro Blue Demon. Entonces pues eran nuestros ídolos mexicanos, y hubo películas muy famosas, por ejemplo como La momia azteca, o como El santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos, Santo contra las momias de Guanajuato, etcétera. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven Santo, el enmascarado de plata contra la invasión de los marcianos, bueno, pues así como en Estados Unidos vemos que todos los extraterrestres quieren invadir Estados Unidos, pues aquí en México también vemos que también los extraterrestres están interesados en México, y pues el que los combate pues es el santo, ¿no? Entonces, pues recordemos, y una vez más insisto, en que el que refleja, el que quiere presentar el cine es el mismo que emite, por así decirlo, un discurso. En México también las películas mexicanas pues estarán hechas para mexicanos, ¿no? Entonces, posteriormente a este periodo de Santo y Blue Demon y las momias y la novia de Frankenstein y todo eso, vamos a ver lo que los autores o los historiadores conocen como la crisis del cine mexicano, que es mejor conocido como el cine de las ficheras. Entonces, este cine de las ficheras inicia sobre todo en el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y duró aproximadamente hasta los años 90. Los historiadores que se dedican a este periodo del cine de ficheras consideran que todo este declive se debió sobre todo a que el presidente Gustavo Díaz Ordaz no consideraba el cine como un medio estratégico, o sea, no le veía ninguna finalidad y lo veía es más como un gasto para el Estado. Entonces, como generaba un gasto para el Estado, pues redujo todo eso que había, todos esos subsidios que había para el cine, y pues fue muy comentado que para la directora de radio y televisión en ese momento fuera su hermana la que fue designada como directora, y entonces estas películas, pues al no haber presupuesto del Estado, se empieza a decaer, por así decirlo, todo el cine de calidad que vimos en el cine de oro. La hermana de Gustavo Díaz Ordaz, Margarita Ordaz, cierra, por así decirlo, la distribución de todas las películas mexicanas. Entonces, vemos, por ejemplo, que antes de que llegara Margarita a la dirección de radio y televisión, había, por ejemplo, ya en nuestro país instalada 260 empresas privadas que se dedicaban a producir cine nacional, y con Margarita pues ya no, cierra, por así decirle, el Banco Nacional Cinematográfico. En su gestión también se incendia la Cineteca Nacional en 1982, entonces el cine pues se vino poco a poco en picada. Entonces, las pequeñas casas productoras que quedaron pues querían abaratar, por así decirlo, la producción de estas películas, hacerlo con muy poco presupuesto. Entonces pues lo que generó, por así decirlo, pues un cine de poca calidad. Entonces, aparte de que el cine tuvo ese duro golpe con el recorte del presupuesto en nuestro país, vivíamos una crisis económica social muy importante. Estaba todavía en la memoria del pueblo mexicano la matanza de Tlatelolco del 68, las familias mexicanas vivían una crisis económica muy importante, y eso es en nuestro país.
en el mundo, en este periodo, podemos ver que en la escena nacional empieza a ver una revolución, por así decirlo, feminista, en donde la época hippie estaba en su apogeo, las personas hablaban de su sexualidad abiertamente, las mujeres hablaban de su sexualidad, hacían lo que querían, fumaban, bebían, y esto pues sí, generó, por ejemplo, que en la pantalla grande también se viera reflejado esto. Vemos ahora ya a mujeres con faldas cortas, mujeres fumando, mujeres, hombres y mujeres teniendo sexo en las pantallas, y algo que en la época era un poco pues normal por toda esta corriente, por así decirlo, hippie, de liberación sexual que se vivía en el contexto internacional. Bueno, inesperadamente, aunque este tipo de películas no tuvo, por así decirlo, un tema cultural muy importante, fueron un éxito económico rotundo. Entonces, pues la gente iba a ver estas películas porque los estudiosos dicen que pues manejaban la situación del mexicano, la pobreza, la desintegración familiar, desde una manera humorística. Dicen que también ahí se ve reflejado cómo el mexicano afronta estos problemas, siempre prefiere afrontar sus problemas desde el humor. Entonces, pues vemos que en estas películas vemos temáticas, por ejemplo, como albures, desintegración familiar, problemas económicos, un tejido social descompuesto, un tejido, y sobre todo un tejido social descompuesto en las ciudades. Entonces, pues vemos aquí, pues también que esto se hace presente en el cine. Por ejemplo, aquí yo les puse unas pequeñas películas que son como representativas del cine de ficheras, por ejemplo, Las Cariñosas, Macho que ladra no muerde, Chile picante, Tres lancheros muy picudos, y así como ustedes ven los títulos, pues es un poco de reflejo de este albur, de este doble sentido que hay en las películas, ¿no? Entonces también hay actores muy representativos de este cine. Por ejemplo, encontramos a Eduardo Peña, a Lalo el Mimo, a Carmen Salinas, a Maribel Guardia, a Sasha Montenegro, que después será la esposa del presidente, Lorena Herrera y Lin Mail, pues son ellas personajes importantes en el cine de ficheras, y digo personajes porque ya no son un ídolo mexicano. O sea, antes en el cine de oro vemos a ídolos, vemos a gente en verdad que se ve una añoranza de ay, hasta se habla con respeto de Pedro Infante o así, y en este periodo pues no tenemos ídolos, tenemos personajes importantes porque no es esa añoranza del superhéroe, por así decirlo. Entonces, pero sin embargo quiero mencionar que a la par de las ficheras, pues no todo el cine en México que hubo fue de ficheras. En este periodo también, por ejemplo, Cantinflas sigue filmando. En este periodo también vemos dos películas que fueron súper importantes para nuestro país y que espero que si no han tenido la oportunidad vean. Por ejemplo, una, El Gallo de Oro, filmada por Roberto Gabaldón en 1964, y que es una adaptación de la novela de Juan Rulfo que tiene ese nombre, El Gallo de Oro. Y este es importante porque el guión adaptado de esta novela para hacerla en cine la hizo Gabriel García Márquez. También otra novela de Rulfo que fue adaptada al cine fue Pedro Páramo, pero aquí el guión adaptado lo hizo el mismísimo Carlos Fuentes. Entonces tenemos esa dicotomía, ¿no? O sea, el cine de ficheras y un buen cine, pero de muy poquitos. O sea, son contadas las películas que se hicieron en este periodo que son de calidad. También, pues en este periodo, en esta transición entre el cine de oro y las ficheras, pues podemos ver una película que es la de Macario, que también es muy buena y que pues se la recomiendo a todo nuestro auditorio, que si no la han visto la vean, con Ignacio López Tarso. Bueno, terminado, por así decirlo, el cine de ficheras, vemos que es nuestro último periodo, que se le conoce como Nuevo Cine Mexicano. Y en este nuevo cine mexicano ya no vemos que se ven, por así decirlo,
cuestiones cotidianas, sino vamos a ver un nuevo cine revulsivo, vamos a ver donde la crítica política, las revoluciones sociales, el amor y la violencia se hacen presentes. Este periodo se sitúa, por ejemplo, con la película Rojo Amanecer, que salió así en 1989, y donde vemos pues que se hace una crítica, por así decirlo, a la matanza del 68, claro, pero salió hasta el 89. Entonces, en este periodo vemos que cambian un poco las reglas de censura y sale a la luz una película que estaba enlatada, que es La sombra del caudillo, que aunque se filmó en 1960, la vemos en el cine nacional hasta que Carlos Salinas de Gortari dice, bueno, está bien, ya en 1990 exhiban La sombra del caudillo, ¿no? Y entonces se exhibe La sombra del caudillo a pesar de que se fue, como ya les dije, filmada en el 60 y fue censurada en su momento porque en las crónicas dice explícitamente que en ese momento el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, dice, y cito, es una buena película mexicana, una buena película mexicana de todos los tiempos. Sin embargo, la película denigra a México y a sus instituciones. Entonces, pues vemos que es como la censura, ya después cuando inicia por así decirlo, el salinismo, empieza una nueva ley pues que no censura tantas las películas, y vemos por ejemplo Rojo Amanecer, La sombra del caudillo, y también por ejemplo vemos otras películas muy críticas de la sociedad y de los políticos mexicanos, por ejemplo todas las obras realizadas de Luis Estrada, La ley de Herodes, Un mundo maravilloso, El infierno, o la más reciente que espero que la hayan podido ver, La dictadura perfecta. También en este periodo se estrena la película Como agua para chocolate, una adaptación de la novela de Laura Esquivel, muy bonita, dirigida por Alfonso Arau en el 91, y pues dicho sea de paso, esta película, la de Como agua para chocolate, es la octava película más taquillera en Estados Unidos, que es mexicana. Entonces es la octava película extranjera más taquillera en Estados Unidos. Entonces, a partir de este momento, el cine mexicano, a partir de que se crea un nuevo cine, empieza a diversificar sus temáticas. Ya no son, por ejemplo, solo rancherías o solo comedias o solo ficheras, sino que también ya hay varios rumbos. Por ejemplo, pueden hacer comedias muy famosas como Sexo, pudor y lágrimas o Por la libre, etcétera. También en este periodo vemos un tratamiento de la violencia muy explícita, por ejemplo como Amores perros o como Eli, en donde se quiere mostrar la violencia cruda que se vive en nuestro país. Y bueno, aquí es muy importante resaltar que se ha tratado de hacer un esfuerzo por crear diferente tipo de películas. Tanto así que, por ejemplo, vemos películas que pueden llamar al morbo, como la de Si combinamos religión con sexo, que fue El crimen del padre Amaro, en donde se ve un tratamiento también de esta problemática religiosa. En este periodo, en esta generación, vemos a directores como Alfonso Cuarón, Fernando Sariñana, Alejandro Gamboa, por ejemplo, con Solo con tu pareja, Marte duele, El tigre de Santa Julia, y como vemos, no son muy encasilladas, sino son varios tipos de películas en un solo periodo. Y esto pues solo es mencionar unos ejemplos de toda la transición, por así decirlo, del cine en nuestro país, desde las visitas con la Revolución Mexicana hasta nuestro nuevo cine mexicano, en donde ya vemos que hasta ahorita pues películas diversificadas, ¿no? Encontramos películas de comedias, encontramos películas de crítica como La dictadura perfecta, o vemos comedias muy buenas como Los nobles. Entonces
Les agradezco a todos estar aquí conmigo y vamos a pasar a ver las preguntas, algunas preguntas que me hicieron aquí por el chat. Las voy a ir leyendo, ¿sí? Ok. Permítame. Es muy aquí me pueden preguntar, por ejemplo, aquí vi la primera pregunta. ¿Cuál fue el primer largometraje hecho por mexicanos? Bueno, perdón, había leído cuál es el mejor largometraje hecho por mexicanos y dije, oh Dios mío, no, pues no puedo decir algo silente. Vemos que el primer largometraje, o sea, con sonido, fue Santa, que contrataron a un director español y ya se hizo una película en forma, ¿sí? Recordemos, Santa. Entonces, Azteca Films y Estudios Churubusco no son lo mismo, no. Azteca Films es la casa productora que vemos que se crea durante el Porfiriato, y posteriormente Estudios Churubusco es toda la rama que el gobierno trata de hacer para generar o para dar más producción a esto, en donde, por ejemplo, si ustedes han ido a los estudios Churubusco, hay cabinas completas en donde hay varias cosas que sirven de utilería, ¿no? Entonces, una es una casa productora y los estudios Churubusco es el lugar, ¿sí?, que se crea para que se pueda ahí grabar y producir las películas, ¿sí? ¿Cuánto costaba realizar una producción? Bueno, eso depende muchísimo. Por ejemplo, si ustedes se meten no sé, a una página de internet, no sé, cualquiera. Si ustedes ven Wikipedia, o la más famosa de todas, Wikipedia, ¿no? O por ejemplo, hay otras que se ponen en el cine, del cine, especialistas en el cine, van a ver que oscilaba mucho los precios, oscila mucho cuánto van a costar los personajes, la utilería, todo eso depende. Entonces no es lo mismo en un periodo o en otro. La cuarta pregunta es, ¿de dónde recibieron influencia los pioneros mexicanos del cine narrativo? Bueno, pues hay muchas influencias, como les dije, sobre todo de novelas. Les dije varias, por ejemplo, El Gallo de Oro, o también podemos ver que de muchas novelas, por así decirlo, que ya estaban probadas y que ya habían sido aceptadas, por así decirlo, por el público. Recordemos, por ejemplo, que ahorita la gente ve más cine que leer, pero antes esto era al revés. La gente leía primero y después veía el cine. Entonces vemos que, por ejemplo, llevan a la pantalla grande una de estas, Santa, o El Gallo de Oro, o La Sombra del Caudillo, o una vez más, o más para acá, como Agua para Chocolate. O sea, sacan todo esto de novelas que ya están probadas. También, pues, el cine, como la narrativa del cine también se complementa, por así decirlo, de la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, el cine nacional o el cine de oro que se dice como cine nacional, pues en todo nuestro país quería ir hacia un rumbo en donde se resaltara la mexicanidad. Entonces, en estas películas vamos a ver que se resalta todo eso, la mexicanidad, las cuestiones de qué es ser mexicano, cuáles son los valores que van a influir en el mexicano, como la familia, el amor, etcétera. Y nuestra última pregunta. ¿Cuáles considerarías las 5 películas mexicanas que toda persona debe de ver y por qué? Bueno, esto es como muy subjetivo. Claro, ustedes me pueden decir, no, estas películas están muy feas, ¿no? Pero yo recomendaría ver primero Macario, después ver El Gallo de Oro, después me gusta mucho Como Agua para Chocolate, porque es una adaptación de mi novela favorita. Entonces, pues,
creo que ahí no hay mucho, pero pues se las recomiendo. También hay una película que se llama, más reciente, que es una comedia mexicana, por así decir, la comedia romántica, que se llama Paraíso, que me gustó mucho. Y también hay una película que pues no es muy buena, pero creo que está muy bien hecha, el argumento está muy buena, que es Eli, pero ahí sí es la opuesta. O sea, mientras una es una novela romántica, Eli nos muestra la mayor crudeza y la descomposición social de nuestro país en las épocas actuales. Entonces, les agradezco a todos por estar aquí. Fue un placer estar aquí con ustedes, fue un placer leer sus preguntas, también fue un placer y les agradezco que hayan estado 55 minutos aquí con nosotros. Recuerden que estamos aquí en las clases Magna Hotel y la próxima semana estaremos con otro tema de interés general. Hasta luego.